Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al Ataúd del Rock. Hoy vamos a hablar de algo que poca gente se planteó, que tuvo cierto auge en su momento, pero luego como que fue callado. Hoy vamos a hablar del misterio que se esconde detrás de la tragedia del Titanic. Todos calculo que conocemos la historia cuando mencionamos Titanic. Calculo que todos sabemos la historia de cómo fue que ocurrió la tragedia, los misterios que rondan la misma. Y hasta incluso sabemos que hubo una película que se hizo en la cual el personaje principal era Leonardo DiCaprio. Hoy vamos a hablar de un interrogante que en algún momento se planteó, pero luego se cayó, que es que en realidad el Titanic no era el Titanic, sino que era el Olimpia. Pero vamos a ir un poco atrás para tratar de explicar un poco esto en el contexto de esto. El barco Titanic fue creado, o fue digamos una creación, una idea llevada a cabo por una persona que se llama J.P. Morgan. Esta persona era un empresario muy acaudalado en dinero que había hecho otros barcos ya, pero un día dijo, ¿y si hago un barco que sea no más grande de los que tengo, sino el más grande del mundo? Se propuso hacerlo y luego de unos años el barco estaba hecho, el cual fue bautizado con el nombre Titanic. Lo que muchos no saben es de dónde sale ese nombre Titanic. El nombre Titanic sale de una, digamos, ¿cómo ponerlo? Una alegoría que Morgan dijo con respecto al barco cuando lo vio terminado antes de la inauguración. Cuando vio Morgan el barco terminado, lo miró por todos lados, lo recorrió de punta a punta, por afuera, por adentro. Terminó diciendo, este barco es como un titán. Pero él le puso de nombre Titanic. De ahí viene el nombre Titanic, que para Morgan era un titán ese barco. Porque todos los barcos, incluso los de él, hechos anteriormente al lado de este, eran barquitos de juguete. Llegado el momento, se hizo la inauguración del barco, se lo echó al agua y obviamente era un barco en sí pensado para la clase de alta alcurnia de la época. Era un barco pensado para la gente rica, gente con dinero, y un boleto nos salía barato. Pero este barco constaba de tres niveles de categoría. El primer nivel, la alta alcurnia, la creme de la creme. El segundo nivel, clase media. Había alguno que otro de lo que después se llamaría clase media alta. Y el tercer nivel era para clase baja o la gente, los inmigrantes que querían migrar a otros lugares y tomaban ese barco. El barco salió y zarpó sin ningún contratiempo, navegó hasta que llegó el momento en el que el barco vio, va,
los centinelas, creo que se le decía a la gente que estaba en los postes para ver si había algún objeto más adelante que el capitán no pudiera ver, vieron el iceberg, avisaron, pero obviamente no hubo caso y el barco terminó chocando lateralmente contra el iceberg y hundiéndose en las gélidas aguas del océano. Algunos dicen que si el barco no hubiera virado y hubiera chocado de frente con el iceberg, él mismo se hubiera partido y el barco hubiera podido proseguir su camino sin mayores inconvenientes, quizás con alguna abolladura en la proa del barco, pero que no infligiera, digamos, riesgo alguno de hundimiento o problema mecánico para que no llegue por lo menos a alguna costa cercana. Pero dicen que lo que condenó el barco fue que el capitán haya querido esquivar el iceberg en vez de ir directo al iceberg. Es una de las, digamos, eh, versiones muy llegadas a la realidad de lo que ocurrió y por qué se hundió el barco. Pero luego hubieron varias personas, de las cuales yo, digamos, no es que era una, sino que analizando el tema, podría ser una de ellas, que dice que en realidad el Titanic no era el Titanic y que en realidad el Olimpia no era el Olimpia. ¿Qué es lo que dicen las versiones? Lo que dicen es que el barco que se bautizó como Titanic no era el Titanic en sí, sino que era el Olimpia, y que era un barco que ya había cumplido cierto año de vejez y que estaba a punto de quedar, digamos, no sé si el término es desguazado, pero fuera de lo que sería, digamos, navegar por la antigüedad. Pero lo que dicen también algunos es que esta persona, JP Morgan, estaba en una situación económica un poco apretada y como todos los barcos de él estaban asegurados, dicen algunas personas que él disfrazó el Olimpia del Titanic porque el Titanic, tras este problema económico, no pudo quedar como le hubiera gustado que quede a Morgan. ¿Y qué fue lo que hizo? Dicen que el Titanic real era el que había quedado en el puerto como bajo el nombre del Olimpia y que el Olimpia real era el que habían bautizado Titanic. Ahora, algunos dicen que ese choque contra el iceberg dicen que fue adrede. ¿Por qué? Dicen que fue adrede porque ese barco estaba asegurado por un monto importante. De tener un accidente, un siniestro inevitable en el cual el barco sufriera destrucción total, o sea, se haya hundido, algún problema de esto, el seguro le pagaría a Morgan una suma importante de dinero. Estas voces dicen que Morgan habría hablado en secreto con el capitán que iba a ser el Titanic y le habría dicho que él necesitaba que ese barco sufriera un hundimiento, o sea, tuviera alguna eventualidad en la cual el barco se tuviera que hundir por X motivo. Y como Morgan sabía que en parte de la ruta que iba, digamos, a navegar el Titanic, el supuesto Titanic, había iceberg,
Morgan dicen que le dijo que si veía algún iceberg o le decían de algún iceberg importante, si bien el barco era antiguo, el supuesto Titanic, si bien el barco era antiguo, chocar de frente haría que el iceberg, digamos, como dije antes, se abriera, se rompiera y el barco pasara lo más normal del mundo. Pero la debilidad que tenía ese barco era que el lateral de lo que sería la proa, las partes laterales, la chapa no era tan gruesa como en la proa. Y dicen que Morgan le dijo al capitán que si tenía algún iceberg delante, que en vez de romperlo con la trompa, pasara por el costado, muy cerca del iceberg. De esa manera, el barco sufriría una avería grave, se llenaría de agua y se hundiría. Nadie sabe por qué el capitán termina tomando la actitud de seguir el consejo de Morgan. Algunos dicen que le habría dicho al capitán del supuesto Titanic que su familia, de ocurrir esto, heredaría un dinero importante, lo cual haría que su familia no tuviera que trabajar el resto de su vida y viviera como una especie de filántropo. Cabe notar que el capitán también no estaba pasando por una situación económica buena. De hecho, en esa época no había una buena situación económica a nivel, creo que mundial prácticamente, y pocas personas gozaban de ciertos privilegios económicos. Dicen algunos que el capitán habría tratado por eso. Y luego dicen que Morgan le habría dicho, en el caso que suceda que se hunda el barco, yo necesito que vos te hundas con el barco. O sea, que no haya testigos que puedan incriminarme. Por algo el capitán se hunde con el barco. Y algunos dicen que ese barco no era el Titanic, sino que era el Olympia. Algunos dicen que la foto del Titanic, el Titanic real, posee 4 chimeneas. Dicen que el Titanic que supuestamente se hundió no tenía 4, tenía 3. Incluso las personas que investigaron el caso y no es que reflotaron los restos del Titanic, pero sacaron lo que pudieron sacar o ver del Titanic, dicen muchos que estuvieron en la investigación que el Titanic que se hundió, en vez de tener 3, en vez de tener 4 chimeneas, tenía 3. Y dicen que la cuarta, dicen que en el hundimiento se debe haber perdido porque no la veían, pero sabían que existía. Eso fue toda una perolata que les hicieron decir para que no se, digamos, para que no se corrobore que en realidad el barco que se hundió no fue el Titanic, sino que fue el Olympia. Y que el Titanic jamás zarpó del puerto. Que el Titanic jamás vio la luz en el agua. Que quedó en el astillero sobre Caballeto. Ahora, díganme ustedes qué opinan al respecto. Díganme ustedes si es correcto o no lo que estoy diciendo. Díganme ustedes si en algún momento han escuchado esta teoría de que el Titanic no era el Titanic, sino que era el Olympia, y que el Titanic real nunca tocó el agua. Sean ustedes quienes le den un cierre a este debate. Yo por mi parte les digo que esto fue el ataúd del horror en la curva del caos. Mi nombre es Augusto y nos veremos la próxima vez que la oscuridad nos rodee.